La sirena había aullado 10 minutos antes de que el carro de la ambulancia diera el giro brusco hacia las puertas de urgencias. El dolor era una cuerda gruesa y caliente anudada en mi estómago. No era un dolor agudo de puñalada, sino una presión sorda, constante, que me robaba el aliento y la dignidad a partes iguales. Pensé en mi esposa, Alilla, que me había obligado a llamar al 911. Yo siempre intento aguantar, minimizar la molestia. Es una costumbre, supongo, una forma de intentar ser menos problemático. Pero en el momento en que me bajaron de la camilla y me sentaron en la sala de espera, el dolor físico se mezcló con un malestar mucho más antiguo y conocido. El del silencio, el de ser invisible, a menos que seamos una amenaza. La sala de espera de este hospital, uno de los más prestigiosos del estado, era un espectáculo de luces blancas y promesas rotas. El suelo brillante parecía burlarse de mi propia miseria. Mi expediente fue rápido. Nombre, edad, seguro. Fui clasificado. Triaje. Me pusieron la pulsera de identificación, un pequeño trozo de plástico que ahora me designaba oficialmente como Elías Durán, paciente 479. Me sentaron y esperé. A mi lado había una señora mayor tosiendo levemente. Al otro, un joven con el tobillo vendado que no paraba de quejarse por el retraso de su Uber. Yo no me quejaba. Nunca lo hago. Me limité a observar cómo la jefa de enfermeras, una mujer rubia y alta de unos 50 años, de uniforme inmaculado, se movía por la sala. Ella era la autoridad. Su paso era rápido, decisivo. El eco de sus zapatos de goma parecía controlar el pulso de todo el lugar. La jefa, a la que luego identificaría por su placa como Emilia Horseshoe Vance, sin relación conmigo, por suerte, parecía manejar el caos con una eficiencia fría, que a veces rozaba la crueldad. Vi cómo se acercaba a la señora mayor que tosía. Le tocó el hombro con delicadeza. Le preguntó si necesitaba una manta extra. Profesionalismo, empatía. Luego, a los 20 minutos, un joven blanco, de traje, que parecía haber sufrido una caída mientras hacía jogging, entró quejándose de un golpe en la cabeza. Ella lo atendió casi de inmediato. Disculpe, es por protocolo, señor. Un golpe en la cabeza es prioridad. Pero no se preocupe, lo pasarán pronto, le dijo ella con una sonrisa tranquilizadora, ofreciéndole una botella de agua embotellada. Yo había estado allí 1 hora y 15 minutos, con mi rostro cubierto de sudor frío, y esa presión interna aumentando. No me habían preguntado nada más allá de mi nombre, y si tenía seguro. Mi dolor se movía de leve a insoportable. Decidí que era suficiente. Me levanté despacio, apoyando mis manos en mis rodillas para estabilizar mi cuerpo que temblaba. Me moví hacia el mostrador principal. No alcé la voz. Nunca lo hago. Mi voz es baja, calmada, pero firme. Es la voz de alguien acostumbrado a dar instrucciones y no a suplicar. Disculpe, jefa. Vance, dije, esperando que el uso de su apellido captara su atención. Ella estaba revisando unos gráficos sobre el mostrador, dándome la espalda. Se giró, pero no completamente, solo su cabeza, con una expresión de impaciencia ya dibujada en su rostro antes de que yo pudiera terminar la frase. Me miró, no a los ojos, sino a la zona de mi pecho, y luego a mis manos apoyadas en el mostrador. No me vio a mí, vio un estereotipo. Sí, señor. Debe volver a su asiento. Sabemos que está aquí. Su tono era neutro, pero tenía esa cualidad condescendiente que usan algunas personas cuando hablan con niños o con empleados inferiores. Sé que están ocupados, lo entiendo, pero mi nivel de dolor ha aumentado significativamente en los últimos 20 minutos. Empecé en un 6/10, pero ahora estoy cerca de un 9. Estoy experimentando una diaforesis notable y siento mareo. ¿Podrían, por favor,
revisar mis signos vitales nuevamente o darme una estimación de cuánto tiempo falta para ver a un médico? La jefa Vance parpadeó lentamente. No por sorpresa, sino por molestia. Como si mis palabras largas y precisas fueran una forma de insubordinación. Un hombre como yo no debería usar palabras como diaforesis. Un hombre como yo debería decir, me duele mucho, apúrese. Ella colocó los gráficos en la mesa con un golpe seco. Se acercó más, cruzando los brazos sobre su pecho, creando una barrera física y emocional. Mire, señor Durán, la sala de emergencias se llama así porque es para emergencias. Enfatizó la última palabra con un tono que sugería que mi condición no calificaba. Acabamos de recibir un código 1. Tenemos gente realmente enferma aquí. Ella inclinó la cabeza. Su mirada era de desdén apenas disimulado. Ya le dimos el triaje inicial. Está en una lista de espera. Si su dolor es tan insoportable, siempre puede volver a casa y tomar un analgésico de venta libre hasta que lo llamemos. La sangre me hirvió, pero no en un arrebato de ira, sino en una congelación de la razón. Sentí la familiar sensación de encogimiento, la necesidad de desaparecer, la injusticia de tener que demostrar mi humanidad y mi dolor. Yo no estaba pidiendo un pase VIP. Estaba pidiendo el protocolo. Estaba pidiendo el mismo cuidado que acababa de recibir el joven que hacía jogging. Jefa Vance, insistí, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila. Mi historial médico, con mi PCP, muestra antecedentes de problemas gástricos serios. Si esto es una hemorragia o una perforación, el tiempo es esencial. No estoy buscando analgésicos. Estoy buscando un diagnóstico y un manejo del dolor adecuado basado en los procedimientos de su hospital. Ella soltó una pequeña risa, corta y sarcástica, que resonó en el silencio de ese rincón. ¿Procedimientos? ¿Ahora me va a enseñar a mí cómo funciona mi sala de urgencias, señor Durán? Su voz subió ligeramente, lo suficiente para atraer la atención de las auxiliares y quizás de otros pacientes. Esto ya no era solo una interacción médica, era una demostración de poder. No soy médico, pero llevo 20 años en este hospital. Y sé lo que veo. Y lo que veo es un paciente agitado que necesita volver a sentarse y calmarse. La ansiedad no ayuda al dolor, señor Durán. Vuelva a su silla. Lo llamaremos cuando sea su turno. Ella giró completamente, dándome la espalda. El encuentro había terminado para ella. Yo era una molesta casilla marcada, despachada. Y en ese instante, sentado en la esquina fría de esa sala de emergencias, mirando la espalda perfectamente recta de la jefa Vance, la figura imponente de la autoridad que me acababa de pisotear, Elías Durán dejó de ser el paciente 479. Elías Durán activó el modo director. Mi mente se aclaró instantáneamente, a pesar del dolor. El dolor se convirtió en combustible, en una concentración helada. Dejé de sentir el ardor en mi estómago y empecé a sentir el peso de mi placa de identificación invisible, la que llevaba en mi billetera. La humillación que acababa de sufrir no era personal, era sistémica. La condescendencia, el descarte inmediato de mi conocimiento de mi propio cuerpo, la presunción de que yo era un buscavidas, un adicto, o simplemente un ignorante que intentaba saltarse la línea. Y esa es la diferencia entre que un paciente se sienta frustrado y que un director de la Junta Médica Estatal se sienta insultado. Cuando soy un paciente, tengo que aguantar. Pero cuando soy el director, mi trabajo es asegurar que nadie, absolutamente nadie, tenga que aguantar esto. Y ella me acababa de dar una prueba irrefutable de un fallo operativo y ético que requería la máxima intervención. Me volví a mi asiento lentamente. No hubo más quejas.
El cambio en mi actitud fue imperceptible para la jefa Vance. Para ella, yo había obedecido. Había ganado. Ella no sabía que yo ya no estaba esperando tratamiento. Estaba iniciando una auditoría. Durante los siguientes 20 minutos, observé cada movimiento. Registré mentalmente el tiempo que tardaron en limpiar una mancha de café en el suelo, el tiempo que la jefa Vance pasó hablando por teléfono personal, los 10 minutos que tardó una auxiliar en llevar una manta al joven del tobillo. Era la imagen de la calma y la paciencia. Era un depredador acechando. Finalmente, decidí que necesitaba una pieza final de evidencia, algo que fuera irrefutable y que atestiguara el grado de negligencia. Me levanté de nuevo. Esta vez fui más lento. El dolor me dio una coartada perfecta para mi lentitud deliberada. Me acerqué a la recepción, donde una auxiliar miraba su móvil. La jefa Vance estaba en la estación de enfermería, discutiendo en voz baja con un médico. Me acerqué al mostrador sin mirarla directamente, sino mirando al auxiliar, con mi voz baja y meliflua. «Disculpe, necesito un favor», dije al auxiliar, que me miró con fastidio por interrumpir su pantalla. «Sí, señor Durán. Si es sobre la espera, no puedo ayudarlo». «No, no es sobre la espera. Es sobre la documentación», dije. «Soy un administrador de salud que trabaja con sistemas de calidad en otra ciudad. Por curiosidad profesional, si no es mucha molestia, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento que tiene este hospital con los estándares de triage de ESI nivel 2 para pacientes que reportan dolor abdominal incapacitante con inestabilidad hemodinámica potencial?» La auxiliar se quedó en blanco. Abrió la boca, incapaz de entender las siglas o el nivel de la pregunta. La jefa Vance, que estaba a pocos metros, sí escuchó. La música de mi lenguaje técnico la hizo girar. Su expresión cambió, un ligero pliegue en su frente. Por primera vez, pareció percibir que yo no era el paciente promedio que ella creía haber despedido. Ella se acercó con un paso más cauteloso esta vez. «Señor Durán», dijo, su tono menos agresivo, más interrogante, «esos son datos internos que no podemos compartir con el público. ¿Por qué está preguntando eso?» La miré por primera vez, directamente a los ojos. Mi cara estaba pálida por el dolor, pero mis ojos eran 2 puntos fijos de acero. «No estoy pidiendo los datos, jefa Vance, solo estoy preguntando si están disponibles», respondí con la misma calma mortal. «Y ya le dije que no son de acceso público». Sonreí levemente. Fue una sonrisa sin alegría, una promesa. «Lo entiendo perfectamente. Simplemente me preguntaba, como profesional, si su hospital utiliza el sistema Interqual para justificar las admisiones, o si se apegan al sistema de la Junta. Es importante saber qué métricas está usando la administración en caso de una posible intervención». La jefa Vance se quedó inmóvil. La palabra intervención se quedó suspendida en el aire helado de la sala de urgencias. Su color se fue, reemplazado por una palidez igual a la mía, pero causada por el miedo, no por el dolor. Elías Durán no volvió a su silla de espera. Se apoyó pesadamente en el mostrador. Ya no me importaba el dolor. Sabía que ella había entendido que yo no era un simple paciente. Sabía que había entendido que el hombre negro que había ignorado y humillado no era un mendigo, ni un adicto, ni un ignorante. Era algo peor. Era el juez. Miré a la jefa Vance, cuya boca se abría y cerraba en silencio mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Si no me equivoco, usted tiene una copia de su licencia de RN en su oficina, ¿verdad, jefa Vance?», pregunté, asegurándome de que solo ella lo escuchara. «Necesitaré ese número de identificación para el informe de esta noche». La puerta de la sala de triage se abrió. Una enfermera gritó mi nombre. «Durán,
Paciente Durán, pase por favor. La jefa Vance me miró, la furia y el terror luchando en su rostro. Yo ya no la estaba viendo a ella. Estaba viendo el calendario, la planificación y la larga lista de procedimientos que comenzaría a implementar en el momento en que saliera de este hospital, independientemente de si vivía o moría en la mesa de operaciones. Mi dolor ya no importaba, solo importaba el expediente. Y este expediente acababa de empezar. Caminé lentamente hacia la puerta de triage, sin mirar atrás, dejando a la jefa Vance sola con el silencio que había intentado imponer sobre mí. Elías Durán entraba ahora al hospital para luchar por su vida, pero saldría de allí para luchar por la justicia. La verdadera batalla estaba por comenzar en la mesa del director. Fin de la parte 1. Música dramática y lenta, tono de voz calmado pero profundo. Habían pasado 4 horas. 4 horas desde que mi tobillo había sido examinado por primera vez por una enfermera joven y exhausta. 4 horas desde que me prometieron una radiografía que nunca llegó. 4 horas en las que vi cómo la sala de emergencias se convertía en un caos controlado por la apatía. No era solo el dolor de mi pie lo que me estaba carcomiendo. Era la visión clara y brutal de cómo se trataba a ciertas personas en esta ciudad. Si eras blanco y hablabas fuerte, te atendían. Si eras un hombre de negocios bien vestido, te movían a una sala privada. Pero si tenías mi color de piel, si llegabas con ropa sencilla, como yo había decidido llegar para pasar desapercibido, te convertías en una figura en el fondo, una mancha en el paisaje que la administración prefería ignorar. Vi a una anciana afroamericana, tosiendo sin parar, esperar sentada en una silla de ruedas rota durante casi 5 horas antes de que la llamaran. Vi como un padre, cuyo hijo había sufrido una caída, fue regañado por preguntar demasiado. Mi rabia no era impulsiva. Era la rabia fría de alguien que entiende que la injusticia no es un error, sino una política no declarada. Me levanté, apoyándome cuidadosamente en la pared. Mi tobillo protestó con un pulso eléctrico que me hizo sudar frío, pero me obligué a seguir. Había llegado el momento de hablar con la persona a cargo. La jefa de enfermeras. Se llamaba Elena, según su placa. Estaba sentada en la estación central, separada de la miseria general por un mostrador alto y una actitud de superioridad casi palpable. No estaba atendiendo llamadas urgentes, ni coordinando personal. Estaba tomando un café, riendo por un chiste en su teléfono. La observé un momento. Tenía ese aire de autoridad autoimpuesta. Alguien que disfrutaba el poder por el poder mismo, sin interés real en el servicio. Me acerqué lo más cortésmente posible. «Disculpe, jefa Elena», dije, manteniendo mi voz baja y firme. «Soy el paciente Vance. Llevo esperando mi radiografía más de 4 horas. ¿Podría darme una actualización, por favor?» El médico dijo que solo tomaría 1 hora. Elena ni siquiera levantó la vista de su teléfono al principio. Mantuvo un dedo levantado, pidiéndome silencio, mientras terminaba de enviar un mensaje de texto. Era una humillación pequeña y calculada. Finalmente, suspiró pesadamente, como si yo fuera la interrupción más grande de su turno. Me miró por encima del borde de sus gafas, escaneando mi ropa informal, mi piel, mi postura de dolor contenido. En ese escaneo había un juicio rápido y definitivo. Yo era un problema menor. «Señor Vance», dijo con un tono arrastrado, «estamos muy ocupados. Esto es una sala de emergencias. Hay casos más graves que un simple tobillo hinchado». «Lo entiendo», repliqué, calmado, «pero el protocolo del hospital exige que, si hay una espera significativa, el paciente sea informado de la razón y del nuevo tiempo estimado».
No he recibido ninguna información en 3 horas. ¿Hay alguna manera de que pueda comprobar el estado de mis órdenes? Elena se reclinó en su silla, cruzándose de brazos, con una sonrisa pequeña y condescendiente. Mire, señor Vance, veo que es nuevo aquí. Los protocolos son guías, no reglas inquebrantables. Su orden está en la pila. Tendrá que ser paciente. Todos deben ser pacientes. Su uso de la palabra paciente era doble, una burla sutil. El problema, jefa Elena, continué, asegurándome de que ella sintiera la gravedad de mis palabras, es que no parece que todos deban ser pacientes por igual. Hace media hora, una señora llegó con una cortada superficial en el dedo y fue llevada inmediatamente a la zona de suturas. Ella llegó después que yo. Elena dejó su teléfono. Su rostro se endureció. El tono casual de burla se transformó en una agresión fría, típica de alguien a quien se le desafía la autoridad en público. ¿Me está acusando de algo, señor Vance? Su voz ahora era mucho más alta, diseñada para llamar la atención del personal. ¿Está sugiriendo que yo, personalmente, estoy manejando los tiempos de espera basándome en... ¿Qué exactamente? Hizo una pausa teatral, esperando que yo dijera la palabra prohibida, raza. Yo no caería en esa trampa. No le daría la oportunidad de victimizarse. Estoy sugiriendo, jefa Elena, mantuve el tono bajo, que el flujo de pacientes aquí es ineficiente y posiblemente sesgado, y como paciente es mi derecho pedir claridad en el servicio que se me está negando. Estoy en un dolor considerable y he esperado mucho más allá de lo razonable. Ella se inclinó hacia adelante, su rostro a escasos centímetros de la barra. Sus ojos me taladraban con desprecio abierto. Escúcheme bien, siseó, sin preocuparse de que el resto de los pacientes pudieran oír. Este no es un hotel de 5 estrellas. Si no le gusta cómo manejamos las cosas, puede irse ahora mismo y buscar otro Kitakurike hospital. ¿Entendido? La próxima vez que interrumpa mi trabajo para quejarme de lo mismo, le pediré a seguridad que lo acompañe a la salida. Ya, le dije, espere su turno y no cause problemas. La humillación pública fue completa. Ella había utilizado su poder para reducir mi dolor y mi queja legítima a una simple rabieta de un cliente difícil. Ella había invalidado mi existencia en esa sala. Mientras regresaba lentamente a mi asiento, el eco de sus palabras, no cause problemas, resonaba en mi cabeza. Mi corazón latía con una mezcla de furia y una tristeza profunda. No era la primera vez que esto sucedía, pero la desfachatez con la que lo hizo, la seguridad de que no habría consecuencias, fue lo que quebró mi paciencia. Recordé la razón por la que había venido hoy al hospital sin mi equipo de seguridad, sin mi asistente personal, sin la credencial que me abría todas las puertas. Quería ver el sistema operando a nivel de la calle. Quería sentir lo que sentían las decenas de miles de personas que escribían cartas a la Junta Médica Estatal, cartas que a menudo se perdían en la burocracia. Y ahora lo había visto. Había experimentado el corazón podrido de una operación que usaba el sufrimiento y la necesidad como herramientas de segregación. Me senté y cerré los ojos. El dolor de mi tobillo se sentía lejano. Lo único que importaba era la lista mental que estaba creando. Había notado: 1. Violación del artículo 4, sección B, sobre la divulgación de tiempo de espera y derechos del paciente. 2. Insubordinación y trato discriminatorio por parte de la supervisora principal de enfermería. 3. Evidencia clara de triaje sesgado. 4. Condiciones sanitarias deficientes en el ala de espera. Mi fachada de paciente humilde se desvaneció por completo. La decisión fue instantánea y sin arrepentimiento. Esta no sería una simple queja.
Esto sería una intervención, una cirugía radical. Saqué mi teléfono del bolsillo, el mismo teléfono que la jefa Elena había ignorado. Marqué el número privado de mi asistente ejecutivo. Él contestó al instante, preocupado, sabiendo que yo solo usaba esa línea para emergencias. «Señor Vance, ¿está todo bien?» Mi voz era un susurro frío, casi un zumbido. «No», respondí. «Nada está bien. He estado en el Hospital Comunitario del Norte durante 4 horas. Necesito que hagas 2 cosas ahora mismo. La primera, llama a mi médico personal, el doctor Hayes, que me espere en mi residencia con el equipo de rayos X móvil. Me voy de aquí». Hubo un silencio del otro lado. Mi asistente sabía que irme contra el consejo médico del hospital era un paso serio. «¿Y la segunda cosa, señor Vance?» Hice una pausa. Miré a Elena, que ahora estaba discutiendo animadamente con otro miembro del personal, todavía ajena al terremoto que estaba a punto de desatar. «Quiero que prepares la documentación de emergencia para la Junta». «¿La documentación para la intervención, señor? ¿La que requiere mi firma y la del asesor legal?» «Sí. La jefa de enfermeras de este lugar acaba de asegurar que me vaya y busque otro hospital si no me gusta su trato. Le voy a tomar la palabra, pero primero voy a asegurarme de que ella no tenga un hospital donde trabajar mañana». Respiré profundamente, estabilizando mi decisión. «Dile a la Junta que necesito una reunión de emergencia en la mañana. Mañana a primera hora. Vamos a intervenir este centro de salud. Y por favor, llama al asesor legal y dile que el director de la Junta Médica Estatal ha sido ignorado y amenazado por la administración de un hospital bajo su jurisdicción. Esto es un caso de negligencia sistémica y quiero que prepare la suspensión de licencias para todos los que sean responsables, comenzando por la supervisora de turno». Colgué antes de que pudiera responder. Me puse de pie por última vez. Caminé hacia la salida, cojeando ligeramente. No esperé por mi radiografía. Dejé a jefa Elena y su desprecio atrás, llevándome conmigo el conocimiento exacto y documentado de sus fallos. Sabía lo que venía, y a diferencia de lo que ella pensaba, yo no estaba causando un problema. Estaba a punto de resolverlo. Fin de la parte 2. El protagonista se va del hospital, dejando al descubierto su plan. La jefa, la señora Reyes, suspiró con teatralidad. Se ajustó el cuello de su uniforme blanco, una señal de su irritación. «Señor», le repito por última vez, «la sala de espera tiene reglas. No voy a ignorar a 10 personas por su resfriado». Su tono era más que condescendiente. Era despectivo. No solo invalidaba mi dolor físico, sino también mi derecho a protestar. «No se confunda», le dije con voz suave pero firme. «El protocolo de triaje no solo evalúa los síntomas, evalúa la necesidad y el riesgo. Y usted no está evaluando nada. Está juzgando». Ella sonrió, una mueca vacía. «Yo soy la jefa aquí, señor. Yo decido quién está en riesgo y quién es solo un paciente demandante». Esa palabra. Demandante. La etiqueta que usan para deshumanizar a quien cuestiona la autoridad. La etiqueta reservada para los que creen que su sufrimiento debe ser invisible. El dolor en mi pecho se agudizó. No era solo la presión arterial. Era la punzada de la injusticia cotidiana. La certeza, dolorosa y repetitiva, de que mi apariencia importaba más que mi estado de salud. Me quedé en silencio por un momento, dejando que ella saboreara lo que creía era su victoria. Pensé en las incontables horas que había pasado leyendo reportes, documentando los sesgos, las fallas en los sistemas hospitalarios, donde el factor invisible, el prejuicio racial o de clase, determinaba la calidad de la atención. Hoy, ese sistema no era una estadística abstracta. Era la señora Reyes,
de pie frente a mí, negándome la atención básica. Recordé mi promesa, mi juramento, no solo como médico, sino como director de la Junta. Intervenir cuando la negligencia se volviera sistémica. Ya no estaba allí como el paciente Elías, el hombre exhausto con dolor. Estaba allí como el instrumento regulatorio. Respiré profundamente y mi postura cambió. Ya no estaba encorvado. Me puse derecho, a pesar del malestar físico. Señora Reyes, mi voz adquirió un tono que solo los administradores conocen. Un tono frío, despersonalizado, de autoridad indiscutible. Ella pareció notar el cambio, pero lo interpretó como agresividad. Si no se sienta ahora mismo, llamaré a seguridad, advirtió tomando su teléfono interno. Antes de que haga eso, la interrumpí sin levantar la voz. Cada sílaba estaba medida, pesada. Dígame, señora Reyes, ¿cuál es el protocolo actual de su hospital respecto a la documentación de rechazos explícitos de atención en la sala de emergencia? Se quedó paralizada, el dedo flotando sobre el botón de seguridad. La pregunta era demasiado específica, demasiado técnica. No era una queja, era una auditoría. Yo no tengo por qué discutir protocolos internos con un paciente. No, pero tiene la obligación legal de responder a una consulta administrativa, repliqué. Más concretamente, está usted registrada como la oficial de riesgo responsable de firmar el formulario 10A, el que requiere la Junta para documentar la desatención a pacientes que alegan urgencia. Su rostro se contrajo. Estaba completamente fuera de su elemento. Su arrogancia se desmoronaba ante el lenguaje burocrático de alto nivel. Señor, usted me está confundiendo con sus términos legales. No sé qué quiere probar. Quiero probar que usted acaba de negar atención, minimizado mis síntomas y amenazado con desalojarme por seguridad, todo en violación directa de los estatutos de atención al paciente que rigen su licencia. Me acerqué un paso, disminuyendo la distancia. La mesa de admisión se sentía ahora como una mesa de interrogatorio. Ahora, deténgase un momento. Olvide el resfriado, olvide la espera. Necesito que me diga el nombre completo del jefe de personal de este hospital y el nombre del administrador de turno. Ella tartamudeó. ¿Por qué? Porque a diferencia de su percepción, señora Reyes, mi presencia aquí no es una casualidad, es una inspección. El personal que trabajaba en el triage se había detenido por completo. Podía sentir sus miradas. El miedo comenzaba a propagarse en la atmósfera esterilizada. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. La saqué lentamente, sosteniendo mi billetera de cuero burdeos. No la abrí de golpe, lo hice con calma, con deliberación. Ella vio el sello dorado de la Junta Médica Estatal, un águila y el sello oficial, el símbolo del poder regulatorio. Ella ya no me veía como un paciente negro, me veía como una amenaza existencial a su lugar de trabajo. Le mostré la identificación plastificada, asegurándome de que pudiera leer el título grabado bajo mi fotografía. No necesité dársela. La vista era suficiente. Der Elías Vance, director ejecutivo, Junta Médica Estatal. Su respiración se detuvo. El color de su piel pasó del rubor de la ira al blanco gélido del pánico. Era la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había insultado y amenazado a su juez supremo. Usted no es un paciente. Apenas logró susurrar. Sí, lo soy, corregí. Soy el paciente que usted ignoró. El paciente que usted iba a hacer escoltar por la policía. Extendí un dedo hacia su teléfono interno. Ahora, señora Reyes, llame al jefe de personal. Dígale que el director de la Junta está en la sala de emergencias y que estoy pidiendo que se activen inmediatamente los protocolos de intervención regulatoria de emergencia. Su mano temblaba visiblemente al tomar el auricular.
Estaba completamente rota. Y en cuanto a usted, continué, bajando la voz hasta ser casi inaudible para el público, pero totalmente clara para ella. Su comportamiento no es una equivocación, es una falla sistémica que he documentado. Señora Reyes, a partir de este instante queda suspendida. El aire se hizo denso. Retírese a la sala de descanso y espere a ser entrevistada por el equipo de ética que llamaré en 10 minutos. Si la vuelvo a ver cerca de un paciente, la remoción de su licencia será permanente. Su boca se abrió y cerró, buscando argumentos, pero no encontró nada. La jefa, la mujer que hacía un minuto se sentía invencible detrás de su escritorio de admisión, se levantó de su asiento. Dio un paso hacia la puerta trasera, con la mirada perdida. Su cuerpo se movía robóticamente, bajo el peso de la humillación absoluta y el terror profesional. Ella no solo había negado la atención, había firmado su propia sentencia. Me dirigí al joven de triaje que nos había observado todo el tiempo. Su rostro era de asombro. «Joven», le dije, mi voz aún formal, pero ahora dirigida a la acción. «Necesito 2 cosas. Primero, mi historial médico inmediatamente. Segundo, necesito la lista de nombres y números de contacto del equipo de gestión de riesgo del hospital. En 5 minutos deben estar aquí». Encendí mi teléfono. El dolor era secundario ahora. La adrenalina de la intervención fluía. Había llegado el momento de desmantelar el muro de negligencia que acababa de intentar asesinar a uno de sus propios reguladores. No iba a ser solo una suspensión, iba a ser una limpieza profunda. Marqué el número de mi asistente en la junta. «Prepárate», le dije al contestar. «No estoy llegando a la oficina. Estoy interviniendo el Hospital Central. Necesito 10 auditores aquí en media hora. Y necesito que la prensa reciba una notificación. Una queja anónima ha desencadenado una intervención de emergencia por fallas críticas en la atención al paciente». Colgué. Me senté en una de las sillas de la sala de espera que hacía un minuto se me había negado. No ya como paciente, sino como el nuevo interventor. El joven de triaje regresó, sosteniendo mi expediente con manos temblorosas. «Doctor Vance», dijo, usando mi título con un respeto recién descubierto. «El administrador ya está de camino. Dice que no entiende la situación». «Pronto la entenderá», respondí. Miré la hora. El reloj marcaba el inicio de una nueva era para el Hospital Central. Pero la noche era larga. La primera fase de mi plan estaba completa. Ahora venía la acción real. Encontrar todas las licencias que debían caer. Y yo sabía exactamente dónde empezar a buscar. En la lista de pacientes que la señora Reyes había decidido ignorar. La tensión en la sala era palpable. Solo la llegada del administrador, que sin duda vendría furioso y confundido, podría escalar la situación al punto de quiebre. Y yo estaba esperando exactamente eso. El dolor en el costado se había vuelto un murmullo sordo. Ahora era el rugido profesional dentro de mi cabeza el que me mantenía despierto. No estaba allí como el Dr. Davis, el distinguido experto en políticas de salud. Estaba allí como el señor Harris, el paciente, el hombre negro que parecía estar molestando, ocupando espacio en un sistema que lo había tasado y lo había encontrado de bajo valor. Me habían movido a una camilla en un pasillo secundario. Una cortina sucia era todo lo que me separaba del torrente de la sala de emergencias. Era un asiento en primera fila para la tragedia diaria, para el colapso del juramento hipocrático bajo el peso de la arrogancia administrativa. La jefa Bárbara pasó por mi cortina quizás media docena de veces en la siguiente hora. Nunca me miró, nunca preguntó si necesitaba algo. Solo veía la camilla vacía que yo ocupaba, una mancha que debía ser limpiada,
podía escucharla. Su voz era un cuchillo bien afilado, cortando la esperanza de los que esperaban. Sí, la señora Rodríguez lleva 4 horas. ¿Y qué? El médico de guardia está con una fractura de cadera que sí es urgente. ¡Que espere! Y por favor, que no haga tanto ruido con su tos. Esto no es un mercado. Escuché a una enfermera joven, su voz, baja y cargada de culpa, tratar de interceder. Jefa, la señora Rodríguez tiene 82 años y dice que le falta el aliento. Sus signos vitales están al límite. La respuesta de Bárbara fue inmediata, glacial. Están al límite del pánico, enfermera. Si cada resfriado y cada ataque de ansiedad lo elevamos a código rojo, el sistema colapsa. Priorice y no malgaste tiempo en ese hombre de la esquina que dice tener un problema muscular. Solo quiere medicamentos. Ese hombre de la esquina era yo. Mi cuerpo se tensó, no por el insulto, sino por la confirmación brutal. Esto no era un caso aislado de cansancio. Era la política operativa de este piso. Era el desprecio institucionalizado hacia la vida de aquellos que no encajaban en su perfil de rentabilidad o prestigio. Pensé en mi madre. Cuando vivía en el sur y tuvo un aneurisma, los médicos de la pequeña clínica rural la habían enviado a casa con Tylenol, diciendo que era migraña causada por el estrés de criar a tanta gente. Ella casi muere en el sofá de la sala. Este recuerdo no era solo doloroso, era un motor de acción. Saqué mi teléfono discretamente. Lo activé en modo grabación de audio. No iba a dejar que la ira se convirtiera en emoción desordenada. Iba a documentar la evidencia con la precisión clínica de un cirujano. La Junta no podía actuar solo por mi queja personal. Necesitaba demostrar un patrón de negligencia sistémica. Y Bárbara estaba, sin saberlo, redactando el informe por mí, con cada frase descuidada. Observé a los demás. El joven hispano, que entró con una herida profunda en el brazo y tuvo que esperar media hora antes de que alguien le diera un vendaje temporal. La pareja de ancianos que no hablaban inglés, perdidos y asustados, sentados en sillas de plástico sin que nadie intentara comunicarse efectivamente con ellos. Ellos eran la verdadera víctima aquí. Yo solo era el testigo con poder. Me di cuenta de que mi silencio era mi escudo. La jefa Bárbara solo veía lo que quería ver. Un paciente quejumbroso, tal vez sin seguro. Seguro que era un problema. Nunca en su vida profesional se detuvo a pensar que ese problema podría ser el árbitro de su existencia laboral. Mi mente ya no estaba en el dolor. Estaba diseñando el plan de contingencia. Necesitaba obtener documentación oficial, algo tangible, que demostrara la ignorancia del protocolo. Llamé a la cortina. La misma enfermera joven que había intentado ayudar a la señora Rodríguez se acercó, fatigada pero atenta. Disculpe, señor. ¿Necesita algo? Sí, señorita. ¿Podría, por favor, traerme una copia de la carta de derechos del paciente de este hospital? Y si tienen un formulario oficial de quejas, me gustaría llenarlo. La enfermera me miró con una mezcla de pena y resignación. Ella sabía que esos formularios no servían para nada. Claro, déjeme buscarlo. Tarda un poco, pero lo hago. 10 minutos después, la jefa Bárbara interceptó a la enfermera de camino. Escuché el intercambio claramente, aunque susurraban. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes trabajo que hacer? El paciente de la camilla 7 pidió la carta de derechos y el formulario de quejas. Jefa. Hubo una pausa, y luego una risa seca de Bárbara, que sonó como vidrio rompiéndose. ¿La carta de derechos? ¿Y el formulario? Dile a ese hombre que no tenemos tiempo para juegos de abogados de poca monta, que si tiene alguna queja, que la escriba en una servilleta, la doble en 10 y se la meta en el bolsillo.
La burocracia no va a arreglar su dolor muscular. Vuelve a trabajar. La enfermera, aunque incómoda, obedeció. Regresó con las manos vacías. Lo siento, señor. Me dicen que los formularios no están accesibles en este momento. Es por la hora. Pero puedo traerle una toalla limpia si le hace falta. No se preocupe, señorita. Lo entiendo. No es su culpa. Dije con calma. La toalla limpia era innecesaria. El formulario negado, sin embargo, era oro puro. Habían violado una regulación estatal fundamental, el acceso inmediato a los canales de reclamo. Me giré, asegurándome de que mi espalda quedara hacia el pasillo. Activé un mensaje de texto cifrado a mi asistente ejecutivo, Richard. Richard ya estaba en alerta. Él sabía que, si yo estaba en modo silencio total, era porque la intervención sería quirúrgica. Mensaje a Richard. Activa el protocolo Faro del Sur. Punto de acceso. Hospital Central de la ciudad. Necesito historial de cumplimiento de protocolos de urgencias y quejas de los últimos 24 meses. Prioridad en reclamos por demoras en atención a minorías y ancianos. Especial atención a la dirección de enfermería. En 48 horas. Quiero una auditoría de licencias del personal de guardia. Silencio absoluto hasta mi señal. Envié el mensaje. El peso de la camilla, el dolor en mi costado, la indiferencia de la jefa. Todo se convirtió en cifras, en puntos de datos, en la justificación irrefutable de lo que venía. Mientras el resto de la sala de emergencias seguía girando en el caos, yo, el paciente insignificante, acababa de iniciar el proceso para desmantelar la jerarquía de ese hospital. La primera fase de la recolección de pruebas había concluido. Ahora venía la espera por el efecto dominó que causaría mi silencio. Sabía que la jefa bárbara volvería a cruzarse en mi camino, y cuando lo hiciera no le daría una toalla limpia. Le daría el pliego de cargos, pero primero necesitaba asegurarme de que mis síntomas, aunque leves, fueran documentados oficialmente. Necesitaba un alta, una firma, un nombre en la historia clínica. La última pieza del rompecabezas. Y por eso decidí esperar un poco más, observando, no por mi salud, sino por la salud de todo el sistema. El aire en la junta directiva del Estado de Servicios Médicos olía a cuero viejo, cedro pulido y poder tranquilo. Era mi verdadero ambiente. Me senté en mi sillón, mi espalda ya sin dolor, pero la memoria de la frialdad de la camilla del hospital seguía grabada en mi piel. Me había tomado 2 días. 2 días para desinflamar el incidente, no para olvidarlo. Cuando entré a la oficina, el equipo legal y mi asistente principal, David, me miraron con esa mezcla de respeto y preocupación. Sabían que, si yo estaba allí un sábado, era porque el cielo estaba a punto de caer sobre alguien. Les di instrucciones claras. Lo que pasó en la sala de emergencias no era un caso de negligencia. Era un síntoma. Necesito los archivos de desempeño del Hospital Metropolitanos de Westlake, dije, mi voz apenas un susurro que llenaba la inmensa oficina. No los reportes públicos, los datos internos, los que ellos envían solo a la Junta. David, un hombre metódico y nervioso, asintió y se retiró. Sabía que no había margen para la lentitud. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el mapa de la ciudad. Podía ver el Metropolitanos de Westlake desde allí. Era un gigante de cemento que se creía intocable. Recordé a la jefa de enfermeras, Laura. Su nombre flotaba en los documentos que había revisado la noche anterior a escondidas, solo con mi tableta personal. Laura Santos. Ella había actuado con una arrogancia tan casual, tan integrada a su rutina, que ni siquiera me vio como un paciente, ni como un ser humano. Me vio como un obstáculo, como un color equivocado esperando algo. Cuando David regresó, la pantalla de mi escritorio estaba encendida.
No eran solo datos, era una condena gráfica. Me concentré en las métricas de atención. Pacientes atendidos en la última hora. Pacientes esperando más de 4 horas. Y luego, la cifra que partía el alma, el porcentaje de quejas de pacientes que habían sido etiquetadas como excesivas o conflictivas y que provenían de códigos postales específicos. Mis códigos postales. Mira esto, David. Señalé un gráfico de barras. El tiempo promedio de espera para pacientes blancos con dolor abdominal es de 45 minutos. Para pacientes negros, el tiempo es de 190 minutos. David tragó saliva. Él ya había visto estos números en el pasado, pero verlos yo, el director, releyendo la evidencia después de haberla vivido en carne propia, cambiaba la dinámica. Esto no es un fallo administrativo, declaré, golpeando el escritorio sin hacer ruido, solo con la fuerza de la convicción. Esto es política institucional de desatención, es racismo filtrado en la logística de la salud. Pasé a los archivos de personal de Laura Santos. Había sido ascendida 2 veces en 5 años, a pesar de tener 5 quejas formales por comportamiento discriminatorio archivadas por sus propios subalternos y otros 3 por mal manejo de situaciones críticas, con pacientes minoritarios. Todas las quejas habían sido misteriosamente resueltas o clasificadas como falta de comunicación por la dirección del hospital. El Metropolitanos no solo ignoraba a sus pacientes, encubría a su personal tóxico. Sentí un frío muy intenso en el pecho. No era la ira ciega lo que me impulsaba, sino una justicia fría y absoluta. Si yo, el director de la Junta Médica, con seguro privado de primera y la capacidad de levantar el teléfono y contactar al gobernador, fui tratado como basura, ¿qué les estaba pasando a las madres solteras, a los ancianos, a los jóvenes que no tenían voz? Mi humillación no era un accidente. Era un privilegio que me permitía ver el horror que la gente normal vivía a diario. David, llama al abogado general de la Junta, ordené. ¿El doctor Harrison? Es fin de semana, señor. Que venga inmediatamente. Necesito activar el protocolo de intervención por riesgo extremo a la salud pública. David se quedó mudo. Ese protocolo era el arma nuclear de la Junta. Jamás se había usado para una simple queja de un paciente. Solo se usaba cuando una institución estaba al borde del colapso funcional o cuando la vida de una población entera estaba comprometida. Señor, ¿estamos seguros de que queremos saltarnos los pasos formales? ¿De advertencia y auditoría? Una intervención directa es lo único que entienden, David. Si les enviamos una carta de advertencia, tendrán 3 semanas para limpiar los archivos, entrenar a su personal para mentir y mover a Laura Santos a otro turno. Mi voz se hizo más dura. Necesito entrar. Necesito congelar sus operaciones. Necesito auditar los datos en tiempo real y entrevistar al personal sin la presencia de los gerentes. Y necesito asegurarme de que la jefa de enfermeras que me ignoró no esté cerca de un solo paciente más. No era venganza personal, era higiene institucional. Le dije a David que preparara las órdenes. Vamos a auditar cada licencia médica y de enfermería de ese hospital. Y vamos a empezar con las de los supervisores. Mientras David salía a hacer la llamada que cambiaría la estructura de poder de uno de los hospitales más grandes del estado, tomé una hoja de papel y empecé a escribir nombres. El primero era Laura Santos, el segundo, el doctor Jenkins, el jefe de emergencias que nunca se presentó a resolver el conflicto, y el tercero, el administrador del hospital, por encubrimiento sistemático de quejas de discriminación. No iba a haber juicios lentos, no iba a haber apelaciones que duraran años. La Junta de Servicios Médicos no juega. Cuando la justicia es lenta, no es justicia. El director de la Junta, Marcus,
no podía permitirse ser un paciente ignorado. Yo había llegado a ese hospital en una camilla. Regresaría en un convoy legal, con la autoridad para cerrar ese piso entero si fuera necesario. La lista de nombres se hizo más larga. 10 nombres, 10 licencias que serían revisadas bajo la lupa más intensa imaginable. La Junta Médica del Estado iba a iniciar su semana con una sorpresa que nadie en Westlake había previsto. Mañana, al amanecer, el juego terminaba para ellos. Solo quedaba activar la intervención. Pero antes, un último detalle logístico debía ser cubierto. Necesitaba un equipo de reemplazo para la gestión del hospital, y lo quería fuera de la red de influencia de Westlake. Necesitaba gente nueva, gente limpia, que no temiera a los gigantes. La noche cayó sobre mi oficina. Revisé el borrador de la orden ejecutiva de intervención. Estaba listo. Solo necesitaba mi firma. El silencio era pesado. Esperaba la llegada del abogado general. Sabía que la noticia de la intervención se filtraría rápidamente. Necesitaba que, cuando golpeáramos la puerta del hospital, la acción fuera tan swift que no tuvieran tiempo de reaccionar. El fin de la impunidad estaba a solo unas horas de distancia. Pero la parte más difícil aún no había llegado. Sostener la intervención sin permitir que el hospital se defendiera acusándome de abuso de poder personal. Yo no buscaba venganza, buscaba justicia estructural, y por eso mi primera tarea al amanecer sería asegurar la cadena de custodia de la evidencia que probaba que mi experiencia era la norma, no la excepción. Abrí mi laptop por última vez esa noche. Tenía que encontrar un nombre para dirigir la intervención, un nombre con cero tolerancia al racismo y la corrupción. Deslicé mi dedo sobre una lista de administradores hospitalarios de primer nivel. Tenía que ser un as bajo la manga, un profesional que conociera la ley y no dudara en usarla. Y pronto lo encontré. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Este hombre era conocido por su ética implacable, y el Metropolitanos estaba a punto de conocerlo. Tomé el teléfono para hacer la llamada, sabiendo que, una vez que la hiciera, no habría vuelta atrás. La guerra empezaba a las 6:00 am en punto. El silencio que se hizo en esa sala de emergencia no era el de la calma, era el silencio espeso y pegajoso de la calamidad inminente. La jefa Ramírez se quedó de pie, con la hoja de ingreso en la mano, sus nudillos blancos. Su piel perdió todo color. Entendió. Yo mantuve mi mirada. No había prisa. La prisa es para los que temen perder el control. Yo ya había ganado el control. Señora Ramírez, dije, y mi voz se sintió pesada, oficial. Le pido amablemente por última vez que no se mueva. Cualquier intento de alterar registros o salir de esta área será documentado y añadido al expediente de obstrucción. Ella balbuceó algo. Un sonido ininteligible, como si le hubieran cortado el aire. Necesito que me diga la ubicación exacta de mi expediente médico de las últimas 2 horas. Continué, ignorando su shock. Y el nombre del supervisor de turno del área de admisión y triaje. Quiero sus licencias, número por número, en la mesa. Ramírez, la mujer que hacía 20 minutos, me había mirado como si yo fuera una mancha en su suelo. La mujer que me había humillado, con esa sonrisa de superioridad fría, ahora temblaba. No era por miedo a mí, era por miedo a la ley. Y la ley, en este caso, era yo. A mi lado, el doctor Álvarez, el médico residente que se había limitado a encogerse de hombros ante la incompetencia de su jefa, parecía un fantasma. Él al menos había mostrado un atisbo de decencia en su silencio. Pero el silencio, a veces, es complicidad. Director Vance, intervino Álvarez. Su voz baja y temblorosa. La señora Ramírez está en shock. Esto es un malentendido. Estoy seguro de que podemos... Lo corté.
sin levantar la voz. Doctor Álvarez, si usted está intentando disuadir a un oficial de la Junta Médica Estatal de cumplir con sus deberes de intervención inmediata en un caso de negligencia manifiesta, entonces usted está incurriendo en una falta profesional que la Junta debe investigar. Álvarez palideció y dio un paso atrás, poniéndose junto a la pared. Entendió que mi intervención no era una charla entre colegas, sino una auditoría judicial. 2 minutos después, la puerta de la sala de triaje se abrió de golpe. Entró el administrador del hospital, el señor Ortiz, agitado, con el traje arrugado y el pelo despeinado. Ortiz había estado en su oficina, alardeando de la eficiencia del hospital. Ahora corría por el pasillo como si el infierno lo persiguiera. Algún empleado asustado debió avisarle. Director Vance, Dios mío, doctor Vance, por favor, permítame disculparme personalmente por este horrible malentendido, dijo Ortiz, extendiendo sus manos en un gesto de súplica. Se acercó a mí con esa urgencia falsa de los que solo ven la pérdida económica. Esta mujer, Ramírez, es una empleada nueva. Su rendimiento ha sido cuestionable. Seremos rápidos en disciplinarla, director. La despediremos de inmediato. Esto no tiene nada que ver con la política del hospital. Ortiz susurraba, intentando arrastrarme lejos, a un lugar privado donde pudiera negociar el prestigio de su institución. Negué con la cabeza, mi expresión fija. Señor Ortiz, su intento de desvincular al hospital de la negligencia sistémica no es solo patético, sino que es una admisión de culpabilidad. El paciente que fui hace unos minutos presentó una emergencia cardíaca. Fui ignorado, desestimado, y se me indicó esperar en la sala principal porque mi apariencia no coincidía con su expectativa de prioridad. Recité las palabras que Ramírez había usado. Las volví a poner sobre la mesa. Usted ignora al paciente, señor Ortiz. Usted ignora la queja. Y luego, cuando el paciente resulta ser el director de la Junta, usted ofrece a una empleada como sacrificio. Eso no es ética. Eso es cobardía administrativa. Ortiz intentó tocarme el brazo. Me aparté. Director Vance, por favor, le pido que considere el historial de nuestro centro. Estamos comprometidos con la comunidad, y solo una acción drástica como la suspensión de licencias. No es una acción drástica, señor Ortiz. Es un mandato legal, y ya está en marcha. Me dirigí a la jefa Ramírez, quien todavía estaba inmóvil, mirando la pared. Jefa Ramírez, usted tiene 10 licencias de las cuales rendir cuentas en este turno. Las suyas, las de los 2 enfermeros de triaje que rechazaron mis síntomas, y las de los médicos supervisores que firmaron los protocolos ignorados. 10. Serán suspendidas provisionalmente en el momento en que mi equipo llegue aquí. Ramírez finalmente encontró su voz, pero era solo un gemido. Pero... ¿10? Doctor Vance, usted no puede suspender tantas licencias. Esto es excesivo. Hay pacientes reales que necesitan atención. Me incliné ligeramente hacia ella, asegurándome de que solo yo escuchara mi respuesta, aunque Ortiz y Álvarez también la oyeron claramente. La ley me permite suspender una instalación entera si la seguridad del paciente está en riesgo. Usted, Ramírez, tomó la decisión de desestimar a un paciente por su color de piel, por la ropa que llevaba o simplemente por su propia incompetencia racializada. Eso puso mi vida en riesgo. ¿Cuántas vidas más ha puesto usted en riesgo esta noche? Mi equipo llegó justo entonces. La puerta de la sala de triaje, esa misma puerta por la que se me había negado el acceso digno, se abrió para dar paso a la autoridad. No eran policías uniformados, sino algo mucho más temible para la burocracia médica. Eran 3 personas con trajes impecables.
portafolios de cuero grueso y la mirada fría de los auditores, que no entienden de emociones, solo de regulaciones. A la cabeza venía la subdirectora legal de la Junta, la doctora Anya Sharma. Su rostro era serio. Ella no estaba allí para saludar, estaba allí para sellar. «Doctor Vance», dijo Sharma, asintiendo profesionalmente. «Doctora Sharma, gracias por su rapidez. Estamos bajo el artículo 3, sección C, de intervención inmediata en caso de peligro inminente para la salud pública derivado de prejuicio y negligencia. Hemos identificado 10 profesionales de este turno, cuyas licencias deben ser retiradas provisionalmente, comenzando con la jefa de enfermería, la señora Ramírez». Ramírez gritó, un sonido estridente que rebotó en las paredes blancas. «No pueden hacerme esto. Tengo hijos». Fue un intento final de evocar piedad, de reducir la ley a una pelea personal. La doctora Sharma, implacable, se acercó a Ramírez. «Señora, le ruego que coopere. Sus licencias están bajo custodia estatal. Usted y el resto de personal designado deben entregar sus identificaciones y abandonar las instalaciones bajo escolta administrativa. Cualquier resistencia será reportada al fiscal de distrito». El pánico se extendió por la sala de emergencias. Otros enfermeros comenzaron a mirar, asustados. La palabra junta resonó en los pasillos como una sentencia. Ramírez colapsó, cayendo sobre una silla de plástico, con las lágrimas corriendo por su rostro. Yo no sentí satisfacción. Sentí el peso de la responsabilidad. La justicia, cuando se aplica, es un mecanismo frío y pesado. No es dulce, es necesaria. Me dirigí al señor Ortiz, que miraba con horror cómo el hospital perdía el control de su propia operación. «Señor Ortiz, su hospital está intervenido. La doctora Sharma se encargará de asegurar todos los registros, grabaciones de seguridad y protocolos internos. Mañana, a las 9 en punto, su oficina legal debe presentarse ante la Junta con una explicación detallada de por qué se permite que el sesgo racial guíe la toma de decisiones en el triaje de emergencia». Saqué mi teléfono y llamé a mi propio médico. Finalmente. Ya había pasado la adrenalina y mi pecho empezaba a doler de nuevo. Pero esta vez sabía que sería atendido. «Doctora Sharma», dije mientras salía del cubículo, dejando a mi equipo para que ejecutara la orden. «Quiero que se asegure de que todos los pacientes que esperaban en la sala principal sean reevaluados de inmediato, con prioridad absoluta, no por mí, sino por el sistema que falló esta noche». Di un paso hacia la salida. La jefa Ramírez lloraba, y el caos administrativo era total. Mientras cruzaba el umbral, me detuve. Mi corazón latía irregularmente, pero mi mente estaba clara. Había recuperado mi salud y mi dignidad, pero sabía que esto era solo la primera fase. La suspensión era solo el inicio. El hospital intentaría luchar. Intentarían culpar a Ramírez para salvarse. Yo no lo permitiría. Iba a demostrarle al sistema que ser un paciente negro que casi muere por negligencia no era una casualidad. Era el síntoma de una enfermedad más profunda. Y yo tenía el bisturí para extirparla. La Junta acababa de comenzar a trabajar, y la verdad de la discriminación en la salud estaba a punto de ser expuesta a la luz. Me dirigí hacia mi coche, el dolor en mi pecho disminuyendo ligeramente. Mañana sería el día de las audiencias preliminares, y yo estaría sentado en el estrado, no como la víctima, sino como el juez. La noche era joven, y la justicia, finalmente, había llegado a la sala de emergencias. La sala de emergencias, hace apenas una hora, un hervidero de indiferencia, se había convertido en un sepulcro de pánico. El silencio no era respeto, era terror. La jefa de enfermeras estaba pálida, con los labios temblando.
Seguía murmurando algo sobre protocolo y un malentendido, pero ya no era una conversación, era una transcripción legal. Mis asistentes legales habían llegado. Eran dos, vestidos de civil, moviéndose con una eficiencia fría que convertía cada escritorio, cada carpeta, en una potencial evidencia. El director del hospital, el hombre que ni siquiera se había molestado en mirar mi expediente cuando fui a quejarme, apareció sudando. Me llamó Doctor Elías. Por primera vez, con la voz ahogada. Esto es excesivo, doctor Elías. Podemos gestionar esto internamente. Un regaño, una suspensión temporal. Lo miré. Mi dolor físico había pasado, reemplazado por una claridad implacable. No, director, le dije, y mi voz era plana, sin ira, que era lo que más los asustaba. Esto no es un asunto interno de recursos humanos. Es un asunto de seguridad pública y negligencia sistémica. Les mostré las fotos que había tomado en mi teléfono. El piso sucio, los minutos que esperé sin que me tomaran los signos vitales. La nota de la jefa de enfermeras, ignorando mi queja por escrito. Cuando una enfermera ignora el dolor de un paciente, es un error profesional. Cuando una jefa de enfermeras ignora la queja formal de ese paciente, es negligencia. Cuando la cultura de un hospital permite que se discrimine sistemáticamente a ciertos pacientes porque asumen que exageran o que no pagan, eso es un riesgo sistémico. El doctor Hayes, el médico de turno que me había despachado tan rápido, intentó intervenir. Doctor, por favor, mi carrera. Yo solo seguí el... Usted siguió su prejuicio, doctor Hayes. Usted no vio una crisis de dolor de momento cabeza. Vio a un hombre negro en una sala de espera y decidió que su tiempo valía más que su sufrimiento. En medicina, esa es una sentencia de muerte profesional. En ese momento, mis asistentes legales colocaron sobre la mesa del director una pila de documentos. Eran las órdenes de intervención. Habíamos actuado en tiempo real, desde mi habitación, desde mi teléfono. La Junta Médica del Estado había aprobado la intervención de emergencia del ala de emergencias del Hospital General. La orden inicial era inmediata. Cese de admisiones no esenciales. Y luego vino la parte que hizo que la jefa de enfermeras se desplomara en su silla. 10 licencias profesionales suspendidas de manera provisional e inmediata. No era solo la jefa de enfermeras, no era solo el doctor Hayes. Eran 3 enfermeras de triaje que habían fallado en sus deberes críticos. 2 administradores de alto nivel que habían ignorado quejas previas sobre la jefa, y varios supervisores que habían cultivado una cultura de miedo y encubrimiento. La jefa de enfermeras me miró con una expresión que ya no era de desafío, sino de súplica desesperada. Su vida, sus años de servicio, se esfumaban. Doctor Elías, por favor, tuve un mal día. No pensé. Esa es la raíz del problema, le respondí. Usted no pensó. Usted simplemente actuó bajo un conjunto de supuestos preestablecidos sobre quién merecía su atención y quién no. Firmé los documentos. Cada trazo de la pluma se sintió como el peso de la placa de la Junta, no como el peso de mi dolor. No sentí venganza, sentí la frialdad de la necesidad. Por cada vez que un paciente de color ha sido enviado a casa con una receta inadecuada. Por cada vez que una mujer negra ha muerto en el parto porque sus quejas fueron etiquetadas como exageración. Por cada vez que se me ha negado un servicio, un ascenso, un respeto, porque mi presencia incomodaba el paisaje. Esto no era un castigo personal, era una corrección quirúrgica a una enfermedad cultural. La jefa de enfermeras y el doctor Hayes fueron escoltados fuera del hospital por la seguridad interna, no como criminales, sino como riesgos biológicos que debían ser contenidos. Su salida fue discreta, pero el rumor interno fue un trueno.
El Hospital General estaba temblando hasta los cimientos. Me vestí lentamente en la sala de juntas temporal que habían improvisado para mí. Ahora todos eran serviciales. Querían saber qué necesitábamos. Querían saber cómo podían reparar el daño. El daño ya estaba hecho. Y la reparación no era cosmética. El director del hospital me preguntó si había una manera de evitar que la noticia llegara a la prensa local, intentando salvar la reputación de la institución. Le dije: la reputación se gana con la acción, no con el silencio. La Junta Médica emitirá una declaración a primera hora de la mañana. Será detallada, será incómoda y será verdad. Salí del hospital por la misma puerta de 1900, emergencias por la que había entrado, esta vez flanqueado por 2 miembros de mi equipo legal. Ya no era un señor, era el director Elías, el hombre que había forzado a la verdad a salir a la luz. Mientras me subía al coche, miré las luces rojas de la ambulancia que llegaba. Me pregunté qué paciente iría a entrar por esas puertas ahora. Un paciente con una posibilidad real de recibir el tratamiento que se merecía. El acto había terminado, pero las consecuencias recién comenzaban a desplegarse. El doctor Hayes y la jefa de enfermeras intentarían apelar, intentarían desmentir, pero la documentación era impecable, el testimonio ineludible. Ahora venía la parte más difícil, la limpieza total, asegurar que las suspensiones fueran permanentes y que la Junta pusiera en marcha programas obligatorios de sensibilización racial y sesgo implícito en todo el Estado. La justicia administrativa es satisfactoria, pero es lenta. Me recosté en el asiento trasero. El dolor de cabeza había desaparecido, pero la fatiga emocional era profunda. Había ganado, sí, pero la batalla me había costado lo que más valoraba: la inocencia de creer que el sistema me protegería por defecto. A partir de ahora, solo me protegería si yo mismo lo forzaba a hacerlo. El coche se alejó, dejando atrás el hospital. La noche era oscura. Pensé en mi esposa, en mi hija. Ellas debían saber que valía la pena alzar la voz. Les debía esa victoria, y aún faltaba una última cosa por hacer antes del amanecer. Algo que aseguraría que este momento jamás fuera olvidado. Algo que trascendía la burocracia. Parte 8. La ejecución de la Junta. Yo seguí observándola, inmóvil. Ella se había encogido detrás de su escritorio, tratando de que su cuerpo ocupara el menor espacio posible, como si encogerse pudiera borrar los últimos 30 minutos. El administrador, el señor Davison, estaba balbuceando una disculpa que sonaba más a una confesión de pánico. Señor director, jamás habríamos permitido... ¿Permitido qué, señor Davison? Lo interrumpí. Mi voz era fría, sin inflexión. ¿Permitido que se me niegue la atención médica básica? ¿Permitido que una jefa de enfermeras discrimine abiertamente a un paciente en base a la raza y el aspecto, violando el juramento fundamental de su profesión? ¿Permitido que su hospital opere bajo una cultura de negligencia que documenté personalmente hace solo unas horas? La jefa Miriam no dijo nada. Estaba mirando mi insignia de la Junta Estatal, mi credencial laminada, como si fuera una serpiente venenosa que acababa de morderla. Ustedes lo permitieron todos los días, continué. Yo no fui el primer paciente. Solo fui el primer paciente que tenía el poder de actuar. Mi decisión estaba tomada desde el momento en que Miriam se burló de mi dolor, desde el momento en que me dijo que la sala de emergencias no era un hotel de lujo. Había pasado la última hora revisando los informes de mi equipo. No se trataba solo de Miriam, se trataba de un sistema corrupto que ella representaba. Me puse de pie, caminando hacia el centro de la oficina. «Jefa Miriam», dije, usando su nombre completo por primera vez con autoridad.
basándome en la evidencia recopilada en persona, incluyendo grabaciones de audio y video de su comportamiento y el de su personal, queda usted suspendida inmediatamente de todas sus funciones y de su licencia de enfermería. La Junta Médica del Estado revisará su caso para una revocación permanente. Ella intentó levantarse. «Esto es una trampa. Esto no es justo», gritó, su profesionalismo desmoronándose en un pánico agudo. «La justicia es precisamente lo que hemos venido a restaurar aquí», respondí. «Usted me negó justicia cuando estaba más vulnerable. La justicia no es negociable». El señor Davison, pálido y sudoroso, intentó negociar. «Director Marcus, por favor, podemos despedirla ahora mismo. Podemos implementar un nuevo entrenamiento de sensibilidad. Un error administrativo, lo prometo. No necesitamos la intervención de la Junta». Negué con la cabeza. «Señor Davison, la negligencia no es un error administrativo. Es una falla moral que cuesta vidas. Su hospital ha reportado 10 incidentes críticos de triage fallido en los últimos 6 meses, todos involucrando desestimación de síntomas en minorías o pacientes de bajos ingresos. 10 vidas que estuvieron en riesgo porque la jefa y su equipo decidieron quién merecía atención y quién no». Miré a la puerta. Era el momento. «Adelante, equipo», ordené en voz alta. La puerta se abrió de golpe. Entraron 10 figuras. Eran los auditores de la Junta, los especialistas en cumplimiento y la seguridad estatal. Entraron con portapapeles y maletines, todos moviéndose con una eficiencia fría y sin emociones. La sala de administración se llenó instantáneamente de la presencia opresiva de la autoridad estatal. El jefe de mi equipo, el doctor Chen, se acercó a mí. Me entregó una carpeta roja sellada. «Director, la orden de suspensión inmediata y la orden de intervención hospitalaria», informó. Tomé la carpeta. Su peso era el peso de la responsabilidad. Me dirigí a los 10 oficiales en la sala. «Comiencen el protocolo de intervención, sellado inmediato de archivos, revisión de turnos y cuarentena de las salas de emergencia y cuidados críticos. Nadie abandona estas instalaciones sin ser entrevistado por un auditor». El caos se desató. Los administradores subalternos que habían entrado con Davison comenzaron a hacer llamadas frenéticas, solo para darse cuenta de que las líneas externas probablemente ya estaban interceptadas o monitoreadas. Me volví hacia Miriam, que ahora lloraba en silencio, y hacia Davison, que estaba al borde del colapso. «Señor Davison, su licencia de administrador es la primera en revisión inmediata. En cuanto a las licencias de operación...». Abrí la carpeta roja. El sonido del papel, al ser desdoblado, resonó en el silencio tenso. Basado en el testimonio del paciente 47921, me señalé a mí mismo. Y la evidencia recopilada, el Comité de Ética y Práctica Médica ha emitido una orden de suspensión inmediata de las licencias de práctica de 10 miembros del personal de enfermería y 3 médicos de turno, todos implicados en el patrón de negligencia documentado. La lista era larga y específica. Incluía los nombres de quienes me habían ignorado, quienes se habían reído y quienes habían permitido que Miriam estableciera ese ambiente tóxico. Miriam gimió. Esas suspensiones eran el corazón de su equipo, la gente que la protegía. 10 licencias, susurró Davison, el color abandonando por completo su rostro. Esto paralizará el hospital. Esa es la intención, repliqué sin remordimiento. Si no pueden garantizar la equidad y la vida de todos sus pacientes, no tienen derecho a operar. Le entregué la orden al doctor Chen. «Doctor Chen, notifique a las autoridades competentes. Necesitamos reubicar a todos los pacientes críticos y cerrar las admisiones de emergencia en las próximas 2 horas».
Mientras el equipo de la Junta se ponía manos a la obra, mi trabajo personal estaba casi terminado. Me sentía drenado, pero la sensación de haber actuado era profundamente satisfactoria. Me acerqué a Miriam por última vez. Ella estaba siendo escoltada fuera de la oficina por 2 de mis agentes, sosteniendo una caja de sus pertenencias. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero ya no había desafío, solo miedo puro. ¿Por qué, señor?, me preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué no dijo quién era? Podríamos haberlo solucionado. Una llamada. Si yo hubiera revelado mi identidad, jefa Miriam, le expliqué con calma, aunque la rabia de mi experiencia seguía hirviendo bajo la superficie. Usted me habría dado la mejor atención del mundo, por miedo, y al día siguiente habría vuelto a ignorar a otra persona que no se pareciera a mí, o que no tuviera una insignia en su bolsillo. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. Mi dolor y mi humillación fueron necesarios para exponer la verdad de su corazón. El sistema no se arregla con una disculpa para el paciente importante. Se arregla extirpando la enfermedad que usted representa. Ella se despidió con la cabeza, incapaz de responder. Su carrera estaba terminada, y la vida de muchos pacientes que hubieran sido la próxima víctima de esa discriminación estaba a salvo. Me quedé en la oficina de Davison, observando cómo la orden de la Junta se implementaba a la velocidad de la luz. Los teléfonos sonaban sin cesar. El hospital, que había sido un monumento a la arrogancia, ahora era un ejemplo de la rendición de cuentas. Mi teléfono vibró. Era mi esposa. Le había prometido que la llamaría tan pronto como terminara. Salí de la zona administrativa, pasando por donde había estado sentado en la sala de espera, sintiendo el frío de la silla de plástico, recordando la indiferencia de cada rostro. Me detuve en el pasillo, mirando hacia la luz del atardecer que entraba por la ventana. No fue un triunfo ruidoso, sino una tranquila satisfacción de haber usado mi poder de la única manera que importaba, protegiendo a fin de aquellos que no tenían voz. La batalla en el hospital había terminado, pero sabía que afuera, en la calle, en los bancos, en las oficinas, había 1000 batallas más esperándome. Me llevé el teléfono al oído, cerrando los ojos por un segundo, sintiendo el peso de la responsabilidad y la ligereza de la justicia cumplida. Amor, dije, ya voy a casa. Fin de la historia.